Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? Estamos acá de vuelta. Vamos a pedirle al Espíritu Santo su luz para esta clase. Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, hacenos conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, entonces estamos en el capítulo 4, iniciando el capítulo 4 de San Juan. ¿Tá? Entonces dice Jesús y la samaritana. ¿Ya? Es un pasaje muy, muy rico que vamos a repasar. Entonces, leo. Cuando Jesús supo que los fariseos habían oído que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, abandonó Judea y se marchó de nuevo, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, dice entre corchetes, y se marchó de nuevo a Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad en Samaria llamada Sicar, junto al campo que dio Jacob a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Y Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Bueno, hasta ahí podemos comentar ya que, porque ya dice mucho, ¿verdad? Para empezar, que Jesús se fue a Galilea porque en esa ciudad los discípulos, perdón, los fariseos tenían menos influencia y ya le estaban empezando a como a rechazar, ¿verdad? A ir detrás suyo, a perseguir. Entonces, como para que se cumpla la fecha o el momento, el tiempo en el que Dios Padre estableció que fuera la muerte de Cristo, que no se adelante, ¿verdad? Entonces Jesús fue a Galilea. Y eso nos da la pauta de cómo Dios cuenta con nuestra inteligencia y nuestra capacidad, nuestra voluntad, para cumplir su voluntad, ¿verdad? Dios cuenta con cómo nosotros actuamos, cómo nosotros pensamos, para así, eh, para así saber qué es lo que quiere de nosotros en cada momento. Y para eso venimos diciendo, ¿verdad?, que lo esencial es la oración. ¿No? La oración constante, constante constante y continua, ¿verdad? O sea, no una oración cuando necesito solamente, o no una oración solamente para darle gracias, sino también una oración para preguntarle qué quiere de mí en este momento, cómo quiere que yo responda a esta situación, a esta persona, ¿verdad? Bueno, habrá circunstancias en que tenemos que actuar sobre el momento, ¿verdad? Y ya no tendremos que preguntarle al Señor después, ¿verdad? Si cómo actuamos, si estuvo bien, si le pareció bien, si está de acuerdo, ¿verdad? Pero otras circunstancias en las que podremos preguntarnos antes, ¿verdad? Que nos ayuda a decidir bien, ¿verdad? Hace poco leía no sé si les comenté, pero bueno, viene al caso, eh, una frase de Santo Tomás Moro, ¿verdad? Que dice que para acertar, ¿verdad? Para evitar, sí, para acertar, había que, antes de actuar, tenemos que pensar. Y antes de pensar, tenemos que rezar. ¿Mm? O sea que bien, bien lindo, ¿verdad? Para acertar, antes de actuar, pensar. Y antes de pensar, rezar. ¿Verdad? Entonces es como que mucha reflexión, ¿verdad? No ese alocamiento, esa como ese apuro en resolver las cosas sin consultar con Dios.
¿tá? Entonces, eso nos enseña la primera parte, esa actitud de Jesús que se va a Galilea, ¿verdad? Eh, y pasa por Samaria, ¿verdad? Ese es otro inciso, ¿verdad? Que tenemos que, para saber, ¿verdad? Sabemos de hecho, y en la Biblia cuenta, que los judíos no se llevaban bien con los samaritanos, ¿verdad? De hecho, ese pasaje en el que pasa un samaritano y no le ayuda al que está mal, ¿verdad? Al que fue robado y castigado, ¿verdad? Entonces, los samaritanos no se hablaban con los judíos, aunque eran judíos también ellos, pero eran de la región de Samaria. ¿Y por qué? Porque habían sido ellos eh, invadidos por los asirios y por esa razón eh, ellos habían quedado, ellos habían quedado, se habían quedado en esa región, ¿verdad? Y ellos se habían mezclado con los judíos que habían permanecido en ese lugar. Entonces, para los judíos, pensaban ellos que no eran la raza pura, digamos, sino que se habían mezclado con los asirios. Por eso no les querían a los samaritanos. Entonces, por esa razón, a la samaritana le llamó la atención que Jesús hable con ella, ¿verdad? Y por otra parte, otra característica de los samaritanos era que ellos no aceptaban todo el Antiguo Testamento, sino solamente el Pentateuco, que son los 5 primeros libros, ¿verdad? El Pentateuco. Y hicieron construir un templo en el que se adoraba a unos dioses, ¿no? Entonces, con esto ya los judíos tradicionalistas no le querían para nada a los samaritanos, ¿ah? Eh, entonces, esto es importante para ver que tanto a los discípulos como a la misma samaritana les costó entender que Jesús estuviera hablando con una persona. Bueno, entonces con una persona de Samaria. Entonces se acercó a una mujer y le dijo que estaba sacando agua del pozo y le dijo, dame de beber. Y esto nos da la pauta como el agua que es absolutamente necesaria para la vida humana, ¿verdad? Es también necesaria para la vida sobrenatural. Cómo Jesús usa el agua para el bautismo, ¿verdad? Específicamente para el bautismo, que es donde nacemos a la vida sobrenatural. Y ese nacimiento es sumamente importante, sumamente importante, ¿verdad? A veces se le da poca importancia, tanto como para darle al bebé el bautismo, como una persona que ya está bautizada y ya es grande, no le da tanta importancia al bautismo que tuvo cuando fue chico, ¿verdad? Cuando era niño. Eh, ese bautismo es el que nos hace nacer a la vida de la gracia. ¿Mm? Yo creo que este Evangelio de San Juan es el que específicamente habla mucho más, porque es más sobrenatural de hecho, habla mucho más de la gracia, ¿verdad? La gracia de Dios, que nos hace hijos suyos. ¿Mm? Bueno, entonces la mujer le responde a Jesús, y te leo sigo leyendo. Eh, Dice, dame de beber. ¿Hasta dónde leí yo? Ya. Entonces, era alrededor de la hora sexta, hasta ahí. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos habían marchado a la ciudad a comprar alimentos. Entonces le dijo la mujer samaritana, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Pues no se tratan los judíos con los samaritanos. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios
¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido y él te habría dado agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes ni con qué sacar agua, y el pozo es hondo. ¿De dónde sacas pues el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebió él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús, todo el que bebe de esta agua tendrá sed de nuevo, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed nunca más, sino que el agua que yo le daré se hará en él fuente de agua que salta hasta la vida eterna. Bueno, entonces acá, como el Señor lo que hace es trazar una línea donde nacen los sacramentos, ¿verdad? De esa línea en la que Jesús dice que esa agua es la que nos va a saciar siempre, ¿verdad? La que nos va a dar la vida eterna, en definitiva. Eh, un momentito, por favor. Perdón, ahora seguimos. Bueno, entonces esta mujer le dice a Jesús esto, ¿verdad? De que cómo él le va a dar el agua siendo que no tiene ni con qué recoger el agua y el pozo es hondo, le dice. Y Jesús le salta sobre eso diciéndole, eh, todo el que bebe de esta agua tendrá sed de nuevo, ¿verdad? Y es así, ¿verdad? Nosotros nos pasamos tomando agua todo el día y cada vez hay más conciencia, ¿verdad? De que tenemos que tomar mucha agua y que todas las enfermedades más o menos son fruto de no tomar agua, o muchas enfermedades. Y entonces Jesús le dice que esa agua, quien bebe de esa agua ya no tendrá sed, ¿verdad? Como una alusión a lo maravilloso del efecto que tiene el bautismo en el alma, ¿verdad? Porque ya le configura y ya no necesita más eh, otro bautismo, ¿verdad? Solamente ese bautismo que tuvo en el momento en que le bautizaron, ¿verdad? Eh, entonces, eh, Jesús pide de tomar agua. ¿Mm? Entonces, esa actitud de Jesús también nos enseña cómo Jesús era perfecto hombre, ¿verdad? Era perfecto hombre y que se cansa y tiene sed, ¿verdad? Tiene que reponer fuerzas, así como nosotros también muchas veces, todos los días, ¿verdad? Con ese cansancio, aún con ese cansancio, Jesús piensa en el alma de la samaritana, ¿verdad? No, él no se queda en su cansancio, sino que va más allá de esa situación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos enseña que nosotras también tenemos que pensar en las almas de las personas que tratamos, que vemos, que conocemos, ¿verdad? ¿Cómo están? ¿Cómo está con Dios? ¿Verdad? O sea, enseguida tenemos que pensar en la persona, ¿cómo estará esta persona con Dios, en su relación con Dios? Preguntarle y ayudarle, ¿verdad? Eh, si conocieras el don de Dios, cómo tenemos que pensar con más frecuencia en esa gracia de Dios, en ese don que Dios nos da con la oración, con los sacramentos, ¿verdad? Pensar más frecuentemente, porque a base de pensarlo, nosotros vamos a darnos cuenta del valor que tiene, ¿verdad? Vamos a ser más conscientes del valor que tiene para nuestra vida. Eh, entonces, tengo sed, ¿verdad? Esa sed de Dios,
esa sed de Dios, es sed de nuestro amor. Es sed de nuestro amor, del tuyo y del mío, ¿verdad? Dios quiere sentir también, así como a nosotras nos encanta sentir, ¿verdad? Porque somos humanas, Cristo también es humano, Dios se hizo hombre y es humano y divino, ¿verdad? Quiere sentir de alguna forma el amor que nosotras le tenemos. Y esa es el agua que quiere de nosotros, ¿verdad? El amor. Eh, Porque nos ama profundamente, ¿verdad? Y, y lo que importa es luchar por amarle cada vez más, pero no solamente con un amor sentimental, ¿verdad? Sino con un amor que es cumplir sus mandamientos, que es cumplir sus preceptos, que es cumplir su palabra, la palabra que nos transmite a través de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Eh, entonces, Jesús le dice a ella, a la samaritana, ¿verdad? Que, que le dará el don del agua que salta hasta la vida eterna, dice, ¿verdad? Que es el don del Espíritu, que el Espíritu Santo nos consigue nos consiguió, perdón, después de la encarnación del Hijo de Dios, ¿verdad? Después de su muerte, en realidad. Entonces, nos promete Dios, ¿verdad? Esa agua hasta la vida eterna. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su seno manarán aguas de agua, ríos de agua viva. Entonces seguimos leyendo. Le dice, la mujer le dijo, esto ya leí. Jesús respondió, todo el que bebe no tendrá nunca más sed. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Le contestó, anda, llama a tu marido y vuelve aquí. Le respondió la mujer, no tengo marido. Le contestó Jesús, bien has dicho, no tengo marido, pues 5 has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Le dijo la mujer, Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres adoraron a Dios en este monte, y vosotros decís, los judíos, ¿verdad? Vosotros decís que el lugar donde se debe adorar está en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Y Jesús le respondió, créeme, mujer, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación procede de los judíos. Pero llega la hora, y es esta, en la que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así son los adoradores que el Padre busca. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías, el llamado Cristo, está por venir. Cuando Él venga, nos anunciará todas las cosas. Le respondió Jesús, yo soy el que habla contigo. O sea, cómo Jesús se le manifestó como Mesías a esta mujer, ¿verdad? Eso es impresionante, porque casi a nadie Jesús le dijo, a muy poca gente, Jesús le dijo esa expresión, soy yo el Mesías, ¿verdad? Y sin embargo, eh, a ella sí, ¿verdad? A ella sí, porque ella, en primer lugar, se convirtió al decirle, ¿sí? Al decirle que, al tener fe en su persona, ¿verdad? Al decirle que al creer que él iba a darle un agua mejor que la que estaba consiguiendo, ¿verdad? Tiene fe. Después, le, a ver, estoy perdida en mis papeles. Lo que hace la mujer es confiar en Dios, ¿verdad? Que es lo que nosotros tenemos que hacer continuamente, ¿verdad? Fe y gracia. Fe en la persona,
le plantea la cuestión del templo, porque cree que es Dios, cree que es un profeta en realidad, perdón, hasta que Jesús le dice que es el Mesías. Entonces acá el Señor se le manifiesta porque ella es sincera, es sincera, le dice yo no tengo marido, cuando en realidad había tenido 5, ¿verdad? Entonces Jesús alaba su sinceridad, ¿verdad? Su sinceridad de vida, y, le demuestra, le declara, le manifiesta que Él es el Mesías, ¿verdad? Y ahí ya la mujer cree, ¿verdad? Cree y va a buscar a la gente, se olvida de que ella estaba buscando agua, ¿verdad? Y se va a contar a la gente que conoció al Mesías y que vengan a conocerlo. O sea, empieza a ser apostolado, ¿verdad? El apostolado de acercar a la gente a Dios. Lo que solemos decir es que nosotras tenemos que vivir como personas después de la venida de Cristo, sabiendo qué es lo que quiere de mí y qué es lo que tengo que hacer. Hasta que yo no sepa exactamente qué tengo que hacer para ser mejor persona, mejor cristiana, tengo que seguir buscando, seguir buscando, seguir buscando para, buscando en las escrituras, buscando en la iglesia, ¿verdad? Para que de esa manera estar cerca de Cristo, ¿verdad? Cerca de Cristo. Eh, acá A ver si ya fui todo. Bueno, entonces eso es lo que tenemos para hoy. Hasta esa parte donde Jesús le manifiesta, yo soy, ¿m? El que habla contigo, soy el Mesías, ¿verdad? Y, y así ella nos demuestra la fe, ¿verdad? Que tenemos que crecer en fe, que tenemos que hacer oración para cumplir la voluntad de Dios, que tenemos que ese templo, esa pregunta que le hace ella, le preguntas que el templo es el de Samaria o el de Jerusalén, ¿verdad? Entonces le dice, ni uno ni otro, ¿verdad? O sea, el templo, porque el templo somos cada uno de nosotros, pero eso es a continuación de la venida de Cristo, ¿verdad? O sea, que de su muerte en la cruz y de la confección de los sacramentos, ¿verdad? Entonces Jesús le dice que el templo somos cada uno de nosotros y que lo más importante es el cristiano, ¿verdad? El cristiano. Por eso tenemos que cuidar tanto nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque somos templo del Espíritu Santo. ¿M? Y es ahí donde le tenemos que buscar a Dios. Además, se quedó en la Eucaristía, ¿verdad? Se quedó en la Eucaristía y está ahí presente con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. ¿M? Pero nosotras le tenemos primeramente dentro nuestro. Y eso es lo que eso es lo que nos sacia, ¿verdad? El tenerle a Dios, el hablar con Él, el cumplir sus mandamientos y estar muy cerca de Él, ¿verdad? Entonces, como la samaritana, vamos a promover el diálogo con Dios, ¿verdad? Aceptar, digamos, de alguna manera su pedido, ¿verdad? Tengo sed. El Señor nos sigue diciendo, tengo sed de tu amor personalmente y del amor de todas las personas que te rodean, ¿verdad? En un momento, una mujer, esta que les suelo contar, que se llama Gabriela Bosís, le decía a Jesús, Jesús, aumenta el amor en todas las personas que están en este tren, ¿verdad? Porque ellas iban en un tren, y entonces Jesús le dice, con mucho dolor, le dice, no puedo porque no quieren. ¿Mm? Por eso no les puedo aumentar el amor. Y por eso nosotras tenemos que manifestarle que queremos, tenemos que decirle, Jesús, quiero crecer en el amor, quiero amarte, quiero ser esa hija tuya, fiel, ¿verdad? Que te da alegrías, que te sirve. Y tengo sed, también quiere decir que tengo sed del amor de las otras personas que te rodean. Entonces, ¿cómo hacer para yo personalmente acercar a las otras personas también a Él? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que el Señor nos pide,
Y con este pasaje, ¿verdad? Nos manifiesta que es Dios, nos manifiesta que es el Mesías a través de la mujer, y nos lleva a valorar más y mejor nuestro bautismo, nuestro pertenecer a la Iglesia Católica, ¿verdad? El estar dentro de la Iglesia para recibir toda esa gracia, toda esa fuerza que el Señor deposita en las manos de los sacerdotes, ¿verdad? De sus representantes, para que nos transmita esa fuerza suya, esa vida suya, y nos haga mejores hijos de Dios. Y hasta aquí llegamos hoy.